Bien, la última clase, ¿no es cierto? Habíamos empezado a ver una cuestión que tenía que ver con, desde el punto de vista económico, digamos, tenía que ver con una cuestión que es la aversión al riesgo, ¿no es cierto? Y con el valor del dinero en el tiempo. La cuestión del riesgo, ¿no es cierto? La comentamos simplemente, ¿no es cierto? No hay tiempo para, en la clase que nos queda, ¿no es cierto? No nos vamos a alcanzar a ver riesgo, ¿no es cierto? Pero dimos por lo menos una definición, ¿no es cierto?, de qué es lo que era riesgo en economía, ¿ok? Eh, Dijimos que la gente era aversa al riesgo, etcétera, ¿no es cierto? En síntesis. Ahí hay algunos de los problemas más importantes que hay en lo que se conoce como racionalidad limitada, digamos. Pero bueno, pero además dijimos algo que sí es importante y que ustedes sí lo van a utilizar muchísimo, ¿no es cierto?, en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, y una serie de otras cosas más más adelante en su carrera profesional. Y yo sé que este tipo de cosas no suelen verlas ustedes, ¿no es cierto? Así que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, le vamos a dedicar esta clase, ¿no es cierto?, a algo que podría parecer matemática financiera, ¿no es cierto?, pero que tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿ok? Eh, Dijimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, que el dinero y el tiempo tenían un cierto valor, ¿ok? Eh, el modelo, ¿no es cierto?, formalmente se conoce como el modelo Fischer-Kirchhoff, eh, y requiere un instrumental, que sé yo, ciertos conocimientos previos, ¿no es cierto?, que ustedes no tienen, ¿no es cierto?, por lo tanto vamos a tratar de explicarlo simplemente con palabras por ahora, ¿ok? Eh, Esencialmente, ¿no es cierto?, la gente eh, ahorra, que si pospone el consumo, ¿no es cierto?, eh, por el lado, ¿no es cierto?, de la oferta de fondos prestables, ¿no es cierto? La gente ahorra y pospone consumo. En la práctica, eso es la práctica del ahorro. Es dejar de consumir hoy día para consumir mañana. Pero postergar el consumo tiene un precio, ¿ok? La gente no está dispuesta, ¿no es cierto?, a dejar de consumir hoy día para consumir lo mismo mañana. Tiene que haber más, tiene que haber un premio. O sea, la gente estaría disponible para, ¿cómo se llama?, para prestar plata, por ejemplo, ¿no es cierto?, siempre y cuando lo que retorne después de ese préstamo, ¿no es cierto?, sea mayor que lo que prestó hoy día. ¿Ok? Mm, Suena contraintuitivo, ¿no es cierto? Pero bueno, a veces suena un poco raro, porque uno a veces presta plata, ¿no es cierto?, a amigos y que si yo quiero, ¿no es cierto?, sin cobrar los intereses, ¿no es cierto? Eso es una rotería, ¿no es cierto?, hacer eso entre amigos. Eh, pero noten ustedes, ¿no es cierto?, que ahí hay otro tipo de valores involucrados. O sea, hay una recompensa implícita, ¿no es cierto?, es en el hecho, ¿no es cierto?, que tú le hiciste un favor a tu amigo, que es el aprecio, ¿no es cierto?, que puede haber ahí. ¿Ok? Um, pero si tú no conoces a nadie, ¿no es cierto?, que si yo, ¿no es cierto?, si tú vas a dejar de consumir hoy día, ¿no es cierto?, para guardar plata en el banco, por ejemplo, ¿no es cierto?, tú estás dispuesto a hacerlo, ¿no es cierto?, siempre y cuando tengas algún premio. ¿Ok? Siempre y cuando haya algún premio, ¿no es cierto?, por el hecho de posponer el consumo. ¿Ok? Eso es el lado de la oferta. Ojo, ese es el lado de la oferta de plata prestable. ¿Ok? La gente presta, por lo tanto, significa, ¿no es cierto?, que los bancos, por ejemplo, ¿no es cierto?, u otro tipo de instituciones financieras van a tener plata guardada, ¿no es cierto?, de gente que está dispuesta a prestar plata, ¿no es cierto?, por un premio. ¿Ok? Por el lado de la demanda de fondos, ¿no es cierto?, la gente está dispuesta, las empresas están dispuestas a invertir, ¿no es cierto?, en función de la ganancia esperada también. O sea, la empresa, ¿no es cierto?, no invierte para ganar lo mismo, para que le retornen la plata, sino porque supone, ¿no es cierto?, que cuando invierte, gasta plata, ¿no es cierto?, en maquinarias, equipos, infraestructura, lo que sea, ¿no es cierto?, espera, ¿no es cierto?, obtener un retorno mayor por ese asunto, una ganancia. ¿Ok? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, ese es el modelo. ¿Ok? Es un modelo explicado con palabras, ¿no es cierto?, es básicamente la idea. Bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, unos con otros? ¿Ok? ¿Cómo se ponen de acuerdo unos con otros? Los que están dispuestos a ahorrar plata, ¿no es cierto?, para obtener un poco más de consumo en el futuro, ¿no es cierto? Gente que si yo, por ejemplo, junta plata, ¿no es cierto?, que si durante mucho tiempo va a comprarse una casa, por ejemplo. ¿Ok? Cuando compra la casa, ¿no es cierto?, va a tener más plata que la que guardó, básicamente, ¿no es cierto?, y eso por efecto de la acumulación de interés. ¿Ok? Um, ¿Cómo se ponen de acuerdo unos con otros? Bueno, ahí aparece el mercado de capitales. ¿Ok? El mercado de capitales, ¿no es cierto?, el actor central, ¿no es cierto?, del mercado de capitales, ¿no es cierto?, son los bancos. Es el sistema financiero, básicamente, ¿no es cierto?, que recoge la plata que la gente ahorra, ¿no es cierto?, y la presta, ¿no es cierto?, a gente que tiene proyectos de inversión. ¿Ok? Que tiene proyectos de inversión.
cuidado con esto. Aquí hay una cuestión que es súper importante, ¿no es cierto? Y que también ustedes deberían tenerla clara, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, desde el punto de vista ¿cómo se llama? Desde el punto de vista profesional. Eh, en la actualidad yo diría hay mala fama, ¿no es cierto?, respecto al mercado de capitales, ¿no es cierto?, que si yo, que los bancos son ladrones, que las AFP son ladronas, que un montón de actores involucrados son ladrones. Y la verdad es que ellos cumplen un papel económico súper importante, ¿no es cierto?, que es, como te digo, poner de acuerdo unos con otros, ¿ok? O sea, cuando uno va a depositar la plata en el banco, ¿no es cierto?, sabe que el banco le va a entregar una cuenta clara, ¿no es cierto?, que si yo le va a pagar los intereses convenidos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, no le va a hacer trampa. O sea, uno podría, en vez de, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si yo, uno, por ejemplo, podría poner un aviso en Facebook, ¿no es cierto?, decir, presto plata, ¿cierto? ¿Harían ustedes eso? Para que llegue cualquier persona, ¿no es cierto?, a decirle, ya, préstame plata. Una persona que ustedes no conozcan. Bueno, ese es el papel del sistema financiero, ¿ok? El papel del sistema financiero es básicamente, ¿no es cierto?, darle seguridad, ¿no es cierto?, a la persona que ahorra, ¿no es cierto?, y evaluar, ¿no es cierto?, y mirar y constituir una cartera de clientes, ¿no es cierto?, que puedan usar esa plata de manera responsable, que la devuelvan, ¿no es cierto?, con los intereses que pactan, ¿ok? Ese es el papel, ¿no es cierto?, social, si se quiere, del mercado de capitales. Vale la pena una aclaración entre medio. Cuidado, esto lo comentamos en una clase anterior, ¿no es cierto? El mercado de capital no debe confundirse con el mercado del dinero, ¿ok? Y los bancos, ¿no es cierto?, en Chile en general operan más bien en los mercados de dinero, ¿ok? El mercado de capital, ¿no es cierto?, hay actores bancarios metidos entre medio, ¿no es cierto?, pero con sociedad aparte hay una cuestión regulatoria ahí entre medio, ¿no es cierto?, que hace que esté bastante separado el mercado de capitales del mercado del dinero, ¿ok? Por ahora, ¿no es cierto?, la cuestión del mercado del dinero es un tema muy importante también para la gestión empresarial, ¿no es cierto? El dinero, ¿no es cierto?, es un activo, ¿no es cierto?, como muchos otros, ¿no es cierto? Así como tú tienes máquinas, terrenos, qué sé yo, como si tienes, qué sé yo, vehículos, ¿no es cierto?, un montón de cosas, ¿no es cierto?, que tienes en una empresa, también tienes que tener dinero. El dinero, ¿no es cierto?, te provee liquidez, te permite hacer operaciones periódicas, ¿no es cierto?, sin tener que sacrificar activos fijos, ¿ok? Ya, piénselo de esta manera, o sea, que si ustedes tuvieran que estar vendiendo un equipo para pagar los sueldos, ¿no es cierto?, significa que tendrían pérdidas muy grandes, ¿ok? Entonces, cuidado con esto, ¿no es cierto? Hay una separación importante, ¿no es cierto?, entre el mercado del dinero, ¿no es cierto?, y el mercado de capitales. En el mercado de capitales, ¿no es cierto?, en general, yo diría, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, hay más riesgo, ¿ok? En el mercado del dinero operan fondos mutuos, ¿no es cierto? En el mercado de capitales operan fondos mutuos, AFPs, ¿no es cierto?, qué sé yo, compañías de seguro, ¿no es cierto?, fondos de inversión, una serie de instituciones de ese tipo. En general no son los bancos los que operan directamente en el mercado de capitales, ¿ok? Cuidado con ese tema. Eh, y claro, ¿no es cierto?, las variables que operan ahí, ¿no es cierto?, tanto en el mercado del dinero como en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, opera el mismo activo de fondo, si se quiere, que es el dinero, ¿ok? Pero opera con funciones un poco diferentes, ¿ok? En el mercado del dinero, ¿no es cierto?, opera más bien la función medio de pago del dinero, si se quiere. Y en el mercado de capitales, ¿no es cierto?, opera más bien una función de reserva de valor del dinero, ¿ok? Muchas cosas en el mundo sirven para distintas cosas, ¿ok? El dinero también sirve para distintas cosas, ¿ok? El dinero sirve como medio de pago y sirve como reserva de valor, ¿ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos como dos mercados, si se quiere, que son muy parecidos, ¿no es cierto? O sea, que a simple vista parecen parecidos, pero en realidad son bastante distintos uno con otro, ¿ok? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo supongo que ustedes irán a hacer cursos más adelante, ¿no es cierto?, que si yo, de gestión de empresas, ¿no es cierto? Yo no lo sé esa parte, ¿no es cierto? No sé muy bien cuál es la cuestión de ustedes, ¿no es cierto?, la malla curricular de ustedes, ¿no es cierto? Pero en gestión de empresas, ¿no es cierto?, ustedes van a ver, que si yo, la cantidad de dinero óptimo que debe mantener una empresa, que si yo, ¿no es cierto?, programas de caja y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Son temas muy puntuales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la administración de empresas, no estrictamente con economía. En este punto, ¿no es cierto?, nos vamos a referir más bien a mercado de capitales, ¿no es cierto?, porque tiene, a su vez, derivaciones importantes en otro sentido. Eh, ya, está claro entonces el punto, ¿ok?
La tasa de interés, ¿no es cierto?, es el precio, ¿no es cierto?, que se fija en el mercado, ¿no es cierto?, para el valor del dinero en el tiempo. ¿Quedó claro ese concepto? La tasa del dinero, la tasa de interés es el valor que fija el mercado, ¿no es cierto?, para el dinero a lo largo del tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta, ¿no es cierto?, qué sé yo, tener hoy día 30, tener 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, por 30 días? Eso te lo da la tasa de interés a 30 días. ¿Cuánto te cuesta tener, qué sé yo, $1.000.000 durante 30 días? Eso es la tasa de interés. ¿Te das cuenta? El mercado de capitales es el que pone de acuerdo, ¿no es cierto?, entonces, a los que ofrecen plata, ¿no es cierto?, los que ahorran, y a los que demandan plata, ¿no es cierto?, los que tienen proyectos de inversión. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí hay algunas medidas, ¿no es cierto?, que son muy importantes, ¿no es cierto? El tema de la inversión, ¿no es cierto?, es un tema que vamos a dejarlo colgando, ¿no es cierto?, que no lo vamos a poder explicar con mucho detalle acá. Pero los proyectos de inversión, muchachos, juegan un papel muy importante, ¿no es cierto?, en la gestión de empresas. Y eso ya es una cuestión bastante más económica. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, son los proyectos de inversión, la rentabilidad de los proyectos de una empresa, ¿no es cierto?, es lo que determina el valor de una empresa. En los mercados de capitales, ¿no es cierto?, la rentabilidad de los proyectos, ¿no es cierto?, es lo que determina el valor de las empresas. ¿Estamos claros? Eh, y eso es una cuestión que también deberían tenerlo muy claro ustedes. Hay, qué sé yo, de hecho, indicadores. La Q de Tobin, por ejemplo, te da la relación entre qué sé yo, el valor libre, ¿no es cierto?, y el valor de mercado de una empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es una cuestión muy importante, ¿no es cierto?, a la hora de decidir la calidad de las empresas. ¿Ok? En fin, este es un tema largo, ¿ok? Este es un tema, ¿no es cierto?, donde se puede ahondar mucho, ¿no es cierto?, donde no quisiera meterme mucho ahora, por ahora en ese rollo, más que nada porque no tenemos tiempo para verlo, ¿ok? Pero, pero sí me interesa que lo tengan claro, ¿ok? Quizás valga la pena un par de ejemplos respecto de la afirmación que acabo de hacer. Es el valor de los proyectos de las empresas, ¿no es cierto?, lo que determina el valor de la empresa, y no al revés, ¿ok? Ejemplos. Las empresas, ¿no es cierto?, pueden ser muy, ¿cómo se llama?, pueden tener muchos activos, pueden ser propietarias de muchas cosas, ¿ok? Pero eso no significa que la empresa valga mucho. Digamos un ejemplo, que si ustedes miran Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, F, si ustedes miran los balances, los estados contables de F, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que es una empresa multimillonaria. Es una empresa por la cantidad de activos que tiene, tiene estaciones de trenes en todos los centros de las ciudades de Chile, es propietaria de terrenos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el país, metido en medio de la ciudad, ¿no es cierto?, tiene un montón de maquinarias, equipos carísimos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Y sin embargo, F no es capaz, no puede salir al mercado de capitales porque no vale nada. El mercado de capitales estima que el valor de F es cero, porque los proyectos que tiene no son rentables, porque no gana plata. ¿Ok? Si ustedes miran empresas como, qué sé yo, o sea, WhatsApp, ustedes saben que es una empresa, ¿no es cierto? Me imagino. ¿Saben de quién es WhatsApp? ¿Alguien tiene idea de quién es WhatsApp? Cualquiera de ustedes que vea, que entre al WhatsApp, ¿no es cierto? Jessica, sí, ¿ibas a decir algo? Bueno, a ver, WhatsApp, ¿no es cierto?, es una empresa también, ¿no es cierto?, que se vendió hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, a Facebook, ¿ok? El propietario de WhatsApp es Facebook. WhatsApp se vendió en 8.000 millones de dólares, más o menos. Eso es lo que valorizó el mercado a WhatsApp, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es lo que tiene WhatsApp? Bueno, nada, prácticamente nada. Tiene muy pocos activos, ¿no es cierto? Que si yo tiene muy poca gente trabajando, tiene muy pocos equipos, o sea, si ustedes miran los estados contables, financieros de WhatsApp, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que es una empresa que es una pyme en el estándar chileno. Es una pyme. Y vale lo mismo que vale Falabella, por decirte algo. ¿Sabes? Y vale muchísimo más que Ferrocarriles del Estado, que F. ¿Por qué?
Bueno, porque genera plata, porque genera proyectos, porque los proyectos de WhatsApp, ¿no es cierto? El proyecto de WhatsApp, ¿no es cierto? Es un proyecto muy bueno, es muy rentable. Y en el caso de WhatsApp, les tengo otra sorpresa más. Ustedes dirán, ¿por qué es tan rentable WhatsApp? Ustedes, ninguno de ustedes ha pagado por WhatsApp, ¿no es cierto? Es una aplicación gratuita. Nunca nadie, ninguno de ustedes ha pagado ni un peso, ¿no es cierto?, por usar WhatsApp. ¿Cómo es que es tan rentable? Bueno, la respuesta, ¿no es cierto?, te la da quizás un poquito. Si ustedes miran quiénes fueron los que se presentaron quiénes fueron los que empujaron, los que trataron de comprar WhatsApp cuando salió a la venta. En ese lote estaba, ¿no es cierto?, Alphabet, ¿no es cierto?, que es la matriz de Google, o sea, Google, ¿no es cierto? Estuvo Microsoft, ¿no es cierto? La empresa de Windows, ¿no es cierto? Qué sé yo, ustedes conocen Microsoft, ¿no es cierto? Y estuvo Facebook en esa puja. Se la ganó Facebook. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que quienes pujaron para eso. Microsoft, Google y Facebook. Por ahí queda claro por qué es tan rentable WhatsApp. Todas esas son empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a un negocio muy raro, que es un negocio muy moderno, ¿no es cierto? Que es el negocio, ¿no es cierto?, de las interconexiones. El negocio en la práctica es el negocio publicitario, si se quiere. Todas esas empresas, ¿no es cierto?, lo que tienen son muchos usuarios a los cuales tienen acceso. ¿Te das cuenta? O sea, Google los conoce muy bien, usted los conoce mejor que su mamá. Microsoft también, ¿no es cierto? Y para qué hablar de Facebook, ¿no es cierto? Todas esas empresas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen? Venden publicidad, ¿ok? Y la publicidad que ellos venden, ¿no es cierto?, tiene una característica, ¿no es cierto?, que está muy bien dirigida. Está dirigida a las personas que demandan los productos, ¿no es cierto?, qué sé yo, está orientada a las necesidades de las personas, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar, qué sé yo, no sé, una radio, por decirte algo, que ahora puse el ejemplo porque rompí la radio de mi auto, ¿no es cierto?, y andaba buscando una radio el fin de semana. Eh, si yo busco una radio, ¿no es cierto?, que si yo busco en Google o en Facebook, en cualquiera de esas cuestiones, ¿no es cierto?, radio para auto, ¿no es cierto?, entonces me va a salir un montón de publicidad, ¿no es cierto?, de gente que vende radios para autos. ¿Te das cuenta? O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, este tipo de plataformas, ¿no es cierto?, valorizan muchísimo el hecho de tener muchos contactos, de conocer a mucha gente, de acceder a las relaciones que tiene mucha gente. ¿Te das cuenta? O sea, si Facebook sabe, ¿no es cierto?, que si yo que unos días más va a estar de cumpleaños mi señora, ¿no es cierto?, me va a empezar a ofrecer regalos para mujeres. ¿Te das cuenta? Y de hecho ocurre. Eh, Bien, entonces ahí aparece la rentabilidad de WhatsApp, ¿no es cierto? La rentabilidad de WhatsApp está asociada, ¿no es cierto?, a los 800 millones de usuarios que tiene a lo largo de todo el mundo, ¿ok? 800 millones, ojo con eso, ¿ok? Tiene muy, muy grande esa comunidad. Mm. Queda claro lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? O sea, el valor de una empresa lo determinan sus proyectos y no al revés, ¿ok? En los mercados desarrollados, ¿no es cierto?, en los mercados más funcionales, ¿no es cierto?, las empresas valen por sus proyectos, ¿ok? Y eso tiene mucha importancia para ustedes como agrónomos, ¿no es cierto?, porque de hecho ese valor de los proyectos, ¿no es cierto?, se transfiere, por ejemplo, a la tierra, en el caso, ¿no es cierto?, de la agricultura. Si ustedes encuentran aplicaciones, ¿no es cierto?, importantes, o sea, ¿por qué, por ejemplo, que si yo, los terrenos en el Valle de Zapa son tan caros? Bueno, porque se pueden hacer cosas muy valiosas en los terrenos de Zapa. ¿Te das cuenta? Um, que generan mucha rentabilidad. ¿Ok? Digamos, si ustedes se dan cuenta de nuevo, la cuestión va en esa dirección. ¿Ok? Va en la dirección del valor de los proyectos al valor, ¿no es cierto?, de las empresas, ¿no es cierto?, que se trate. Cuidado con esto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, en el ejemplo que di hace unos minutos atrás. Ferrocarriles del Estado, ¿no es cierto?, vale nada, vale poco, ¿no es cierto?, porque tiene malos proyectos, ¿ok? Porque no gana plata, ¿no es cierto? Pero ojo, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si yo digo, mira, ¿sabe qué más vamos a liquidar? ¿No es cierto? Cerramos y vendemos todos sus activos. Sus activos valen mucho dinero. Los activos de metidos adentro de ¿no es cierto?, no valen nada. Los activos de ¿no es cierto?, puestos en el mercado, ¿no es cierto?, sí valen mucha plata, ¿no es cierto?, porque hay mucha gente que puede hacer cosas más útiles, más rentables, ¿no es cierto?, con los activos que tiene esa empresa. Activos me refiero a terrenos, máquinas, etcétera. ¿Ok? ¿Queda claro el punto, muchachos?
Lo que me interesa a este punto, ¿no es cierto?, como les digo, es enfatizar la importancia que tiene la calidad de los proyectos que ustedes desarrollan en su empresa. ¿Ok? Es lo que determina, de hecho, ¿no es cierto?, el valor de su empresa. ¿Ok? Y bueno, la pregunta obvia que surge ahora, ¿no es cierto?, es ¿cómo se mide esa rentabilidad? ¿Cómo se mide esa ganancia, ¿no es cierto?, que puede obtener una empresa? Y la respuesta es, ¿no es cierto?, justamente en la rentabilidad de los proyectos. ¿Ok? La rentabilidad como exceso sobre el costo. Exceso sobre el costo. Y eso incluye, ¿no es cierto?, incluso el capital propio. Lo que les cuesta a ustedes, el capital, ¿no es cierto?, lo que les cuesta a ustedes, ¿no es cierto?, los factores productivos. Si sobre eso hay una ganancia, ¿no es cierto?, entonces tienes un proyecto rentable. ¿Ok? Si no, entonces no tienes un proyecto rentable, ¿no es cierto? Significa que tú tienes un proyecto muy malo. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, la definición del BAN, del valor actual neto, ¿no es cierto?, que mide exactamente esto. Pero antes de llegar al BAN, ¿no es cierto?, vamos a tener que explicar algunas cosas respecto de matemática financiera, en la práctica, ¿no es cierto?, de mediciones, en la práctica, ¿no es cierto?, de ¿cómo se llama esto?, de el valor del dinero en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Y Beth Vilca, tienes un hermoso gato ahí. Eh, bien, vamos entonces a la cosa. Oye, reitero, si tienen alguna duda, por favor, paren el dedito, ¿no es cierto? Que si yo, si quieren meter la cuchara, ¿no es cierto? También, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Yo sé que las clases online son una lata absoluta, ¿no es cierto? Pero bueno, así es la vida. No nos queda otra. Ñam, 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 ñam. ¿En qué estamos nosotros? Déjame ver dónde lo tengo, mi pizarra. Mm, ya, estamos acá. Ya. Entonces vamos a compartir con mi pizarra. ¿Todos ven la pizarra? ¿Todos ven una pizarra en blanco? Fenómeno. La Jessica por lo menos levanta el dedito, ¿no es cierto? Y me sirve para saber que efectivamente está ocurriendo. Eh, bien, aquí lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto?, en esta primera etapa, ¿no es cierto? Entonces es algo de matemática financiera. ¿Ok? Ya dijimos una cuestión que es bastante básica, ¿no es cierto? Entonces dijimos, digamos que si yo deposito plata en el banco, ¿no es cierto? Digamos, yo aporto, ¿no es cierto?, un monto de capital, ¿no es cierto? Digamos C, por ejemplo, que está en un periodo T igual a 0, ¿no es cierto? En un periodo T igual a 1, ¿no es cierto? Lo que yo voy a obtener, ¿no es cierto?, es el mismo C más una tasa de descuento, una tasa de interés, ¿no es cierto?, por C. ¿Ok? Normalmente esta tasa de descuento, ¿no es cierto?, o tasa de interés, ¿no es cierto?, es un porcentaje relativamente pequeño, ¿no es cierto?, que si yo mensualmente no alcanza ni a ser el 1% en el caso bancario, ¿ok? Pero en el caso de los proyectos, ¿no es cierto?, eso puede ser bastante más significativo que eso, ¿ok? A lo largo del tiempo, ¿qué significa eso, no es cierto? Así que en el tiempo igual 1, ¿no es cierto?, yo voy a tener esto mismo, si lo factorizo, me queda C1 más R. ¿No es así? Fíjate que yo puedo establecer entonces una equivalencia. Yo puedo decir, ¿no es cierto?, que C puesto en el periodo 0 es lo mismo que C por 1 más R puesto en el periodo 1. Eso refleja, ¿no es cierto?, lo que explicábamos recién. Refleja el hecho, ¿no es cierto?, que el dinero tiene un valor en el tiempo. No es lo mismo una cantidad de plata hoy día, ¿no es cierto?, que una cantidad de plata mañana. ¿Ok? Si usted, ¿no es cierto?, que si un amigo va y les dice, oye, ¿sabes qué? Préstame 100 millones de pesos. Y tú tienes los 100 millones de pesos, ¿no es cierto? ¿Y por cuánto tiempo los queréis? ¿Por un año? ¿Entonces los prestáis gratis? O sea, ustedes tendrían que ser muy paleteados, ¿no es cierto?, como para prestar 100 millones de pesos, ¿no es cierto?, gratis durante un año, ¿no es cierto? Ya, esto es lo que está diciendo esto. ¿Ok? Atención, esto significa
que al revés también funciona esto. O sea, digamos, un C0, ¿no es cierto?, es igual a un C1, ¿no es cierto?, por 1 más R, ¿ok? Y yo también podría decir que C1, ¿no es cierto?, es igual a C0 partido por 1 más R. Al revés. ¿Ok? O lo que es lo mismo, yo podría preguntarme, ¿no es cierto?, que si yo hoy día, mira, que si yo tengo hoy día, ¿no es cierto?, que si yo 900.000 pesos y quiero tener 1.000.000 de pesos, ¿ok? ¿A qué tasa tendría que operar? Bueno, un 11%. ¿De cuánto? O si yo quiero tener, no sé, 100 millones de pesos en un año más y tengo hoy día y quiero guardar una cantidad de plata, ¿no es cierto?, que me dé 100 millones de pesos en un año más. ¿Cuánta plata tendría que tener ahora? Bueno, esta cantidad. ¿Ok? Esto que está acá. ¿Ok? Esa equivalencia es el efecto central de esta historia. ¿Ok? Eh, y vamos a decirlo de otra manera incluso, ¿no es cierto? Es decir, y esto ya es la cuestión central, ¿ok? Es decir, esto es la cuestión más elemental de todas, ¿ok? De esa manera, ¿no es cierto?, podemos decir entonces que hay una equivalencia, ¿no es cierto?, entre la cantidad de plata de hoy día, ¿no es cierto?, y la cantidad de plata mañana, ¿no es cierto?, y esa equivalencia la da la tasa de interés, es esto que está acá, ¿ok? Estamos claros. Eh, el problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que también la, el problema, ¿no es cierto?, es que también muchas veces, ¿no es cierto?, uno puede poner plata, ¿no es cierto?, en que si yo puede decidir hacer un proyecto, ¿ok? Puede querer hacer un proyecto, ¿no es cierto?, que genera flujos de caja durante cierta cantidad de tiempo, ¿ok? Típicamente, ¿no es cierto?, un proyecto, ¿no es cierto?, tiene un perfil de esta forma. Tiene una inversión inicial, ¿no es cierto?, llamémoslo así, más un flujo 1, un flujo 2, más un flujo 3, más n flujos. La inversión inicial, por supuesto, siempre es negativa, porque es plata que uno tiene que poner. ¿Ok? El flujo de caja típico de un proyecto, ¿no es cierto?, es algo como esto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Este flujo, ¿no es cierto?, está asociado a periodos de tiempo. Es decir, la inversión inicial se hace en un periodo, digamos, T0. El F1 corresponderá a un T1, y esto otro corresponderá a un T2, y esto a un T3, y etcétera, esto a un Tn. ¿Ok? Está asociado, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es mira, un proyecto típicamente, ¿no es cierto?, tiene, ¿cómo se llama?, flujos que se distribuyen a lo largo del tiempo. Si yo quiero hacer un proyecto, ¿no es cierto?, tengo que invertir plata hoy día, ¿no es cierto?, y contra eso, ¿no es cierto?, lo que voy a obtener son flujos de caja, ganancias, que van a estar distribuidos a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y eso es lo que estoy mostrando ahí. Básicamente, esa es la idea de un proyecto. ¿Ok? Pregunto, ¿esto lo han visto en algún curso antes o no? Muchachos, Jessica, me pusiste una cara de un monito y una X. Jessica, cuenta, ¿esto lo han visto en otros cursos antes o no? Estáis mute, Jessica. No, profe, yo no la vi. No sé qué Ya, pasó. y los demás animales, a ver. Clismar, ¿viste esto en algún otro curso? Nicolás, ¿vieron esto en algún curso? Ya, bueno. Nicolás Hidalgo, ¿vieron esto en algún curso? No, profe, no. No lo habían visto nunca. Bien, fantástico. Entonces quiere decir que estamos haciendo algo que vale la pena que lo conozcan. ¿Ok? Bien, cuida, con esto, muchachos, ¿no es cierto? Lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Es, fíjate tú, ¿no es cierto?, que ahora lo vamos a formalizar este asunto y vamos a definir, ¿no es cierto?, el instrumento central, ¿no es cierto?, para la evaluación de rentabilidad de proyectos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos, ¿no es cierto?, que un proyecto es rentable o no? ¿Cómo sabemos que un proyecto es rentable o no? Bueno,
un proyecto va a ser rentable, ¿no es cierto? Como es obvio, ¿no es cierto? Si es que este valor inicial negativo, la inversión inicial, es menor que la suma de estos flujos, llamémoslo sub i. ¿Sí? Pero momento, Elena, cuidado con esto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que estos flujos, ¿no es cierto?, están en distintos periodos de tiempo. No son comparables, ¿no es cierto?, no son directamente comparables con la inversión que yo pongo hoy día en plata. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Si yo invierto hoy día, no sé, 100 millones en comprar un terreno, ¿no es cierto? Y yo gano, no sé, 10 millones en 5 años más, ¿no es cierto? ¿Cómo comparo esas dos cosas? No tengo cómo compararlo. ¿Te das cuenta? Directamente no hay cómo comparar. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Entonces, esto va a requerir un poco más de matemática, ¿no es cierto?, para poder explicar este punto. ¿Ok? De hecho, nosotros podemos sacar de esta misma expresión que teníamos acá, de esto, ¿cuánto vale un flujo de caja, ¿no es cierto?, si es que yo lo guardo, ¿no es cierto?, varios periodos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, ahora pensemos, ¿no es cierto?, que si yo digo, mira, yo tengo hoy día en T0, en T0, ¿no es cierto?, tengo hoy día, no sé, una cantidad de plata C cualquiera, un capital. ¿Ok? En T igual 1, ¿no es cierto? En T igual 1, ¿no es cierto? Esa plata, ¿no es cierto? Si yo la presto, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a obtener C por 1 más R. ¿No es así? En T igual a 2, ¿no es cierto? Voy a tener esa misma plata, ¿no es cierto? Aquí estamos pasando de periodo, ¿no es cierto? Voy a tener la plata del periodo anterior, ¿no es cierto? C por 1 más R ahora, pero de nuevo por 1 más R. O sea, voy a tener C por 1 más R al cuadrado. Si uno extiende este análisis, ¿no es cierto? En T igual N, ¿qué es lo que voy a tener? Obvio, voy a tener C por 1 más R elevado a N periodos. ¿Te das cuenta? Esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que conocemos como el interés compuesto. ¿Ok? Eso se conoce como interés compuesto. Fíjense en un detalle. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que yo estoy haciendo es tomar todo el valor, todo lo que yo obtengo, ¿no es cierto?, por la rentabilidad de la plata guardada, ¿no es cierto? Fíjate eso, ¿no es cierto? Pongámosle un nombre incluso, si quiere. Llamémosle a esto C'. C'. ¿Ok? Yo voy a tomar C', ¿no es cierto?, y lo voy a poner a interés en el siguiente periodo. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es C'. ¿Ok? Si ustedes se fijan. Y ahí lo multiplico de nuevo por 1 más R, ¿no es cierto?, para obtener la rentabilidad al segundo periodo. Y por lo tanto voy a obtener esto mismo que está acá. El 1 más R al cuadrado. ¿Ok? Lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿no es cierto?, de interés compuesto, ¿no es cierto?, es redepositar, si se quiere, ¿no es cierto?, represtar el capital más los intereses. El capital, ¿no es cierto?, es mi C, es la cantidad de plata que yo tengo. ¿Ok? El 1 más R, ¿no es cierto?, son los intereses, ¿no es cierto?, que yo voy ganando periódicamente y que los estoy reinvirtiendo. De esa manera, al final de n periodos, yo voy a poder tener esta cantidad de plata. 1 más R elevado a n. Al final de n. A condición de que yo no haya sacado nada entre medio del proceso. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que ocurre si es que yo voy sacando los intereses, por ejemplo? ¿Ok? Ahí vamos a tener lo que se conoce como interés simple. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, entonces ahora de que lo que yo hago, ¿no es cierto?, es que me como, que si yo uso la plata, ¿no es cierto?, la típica del rentista, por ejemplo. ¿Está bien? El rentista, ¿qué es lo que hace? Deposita un capital, ¿no es cierto?, y se consumen los intereses. ¿Ok? Y el capital lo vuelve a guardar. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tenemos en ese caso? ¿Qué es lo que va a tener el rentista al final? O sea, si siempre está sacando los intereses, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que al final va a tener el mismo C. ¿Te das cuenta? Si alguien saca los intereses y solo conserva el capital, ¿no es cierto?, entonces al final va a tener el mismo C solamente. ¿Se dan cuenta? Bien.
Esto es el interés compuesto, muchachos, y esto es la regla general, ¿no es cierto?, de lo que uno utiliza, ¿no es cierto?, en matemática financiera, casi siempre. Son casos contados, ¿no es cierto?, en que hay reglas un poco distintas, ¿no es cierto?, que son tasas de interés simples, ¿ok? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante si es que hay dudas sobre ese tema, ¿no es cierto?, porque en realidad no es muy relevante, ¿ok? Bien, me interesan este punto. Estamos claros en este punto, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, a lo largo de varios periodos, ¿no es cierto?, si yo tengo el capital, ¿no es cierto?, yo voy a tener una situación como esta, ¿ok? Bueno, la pregunta obvia, ¿no es cierto?, es cuánto vale, ¿no es cierto?, a todo esto, ¿no es cierto?, un flujo, llamémoslo a este flujo, Fn, ¿ok? ¿Cuánto vale Fn puesto hoy día? O sea, la pregunta es algo como esto. Si yo les digo a ustedes, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que yo tengo aquí un, no sé, un depósito a plazo, por ejemplo, ¿no es cierto?, a un año, ¿ok? Ese depósito a plazo, ¿no es cierto?, dice que en un año más te van a entregar 100 millones. ¿Cuánto me da hoy día por ese depósito a plazo? Yo te lo endoso. Chachos, a ver, a lo mejor estoy usando términos que a lo mejor ustedes no conocen. Así que me paren si hay alguna cosa que no entiendan. Por favor, ¿ya? Sebastián Espinosa me dice que no a no sé qué. Traten de no usar el chat porque yo estoy mostrando una pantalla y no veo el chat desde acá. De repente lo reviso nomás. ¿Qué pasa, Sebastián Espinosa? ¿Por qué me estás diciendo que no qué? ¿No qué? No está, se fue Sebastián ya. Ok, estamos. La pregunta es, ¿no es cierto? Si yo le llamo Fn a esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Oh, no, ya. Eh, ya. La pregunta es, ¿no es cierto? Reitero, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale, ¿no es cierto? Este Fn puesto hoy día. Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no es cierto? Fn, ¿no es cierto? Va a valer, ¿no es cierto? Entonces, el valor cualquiera que, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, llamémosle C de nuevo, ¿no es cierto?, partido por 1 más R elevado a N. ¿Estamos claros? Chanchitos, ¿necesitamos hacer ejercicios de algún tipo de esto? ¿Hacemos algún ejemplo numérico? ¿O no? Sí, profe. Ejercicio. Hagamos un pequeño ejercicio numérico, ¿no es cierto?, para ver cómo avanzamos. ¿Ok? Para eso vamos a dejar de compartir eso y vamos a compartir una planilla de cálculo. ¿Les parece? Para que sea más fácil de entender las cosas. Ya está. ¿Están viendo la planilla de cálculo? Chicos, ¿ven la planilla de Sí, cálculo? profe. Ah, ya, fantástico. Lo que dijimos, mira, vamos a decir, vamos a poner que si yo una tasa de interés, por ejemplo, que si yo, vamos a decir, mira, la tasa de interés, ¿no es cierto?, va a ser igual a 5%. 5%, ¿no es cierto?, es 0,05. ¿Ok? Eso en porcentaje es el 5%. Veámoslo en formato numérico. ¿Viste? Ahí está. ¿Viste? Lo dejamos como número, ¿no es cierto? Eso. ¿Ven? La tasa de interés es 0,5. Supongamos que el capital, ¿no es cierto?, que ustedes tengan sean 100 algo, 100 millones, ¿no es cierto?, 100 unidades monetarias, lo que sea. ¿Ok? Aclaremos, dejamos aclarado estas cosas, ¿no es cierto? Aquí esta cosa significa que esto es porcentaje. Esto es pesos. ¿Ok? O miles de pesos para que salga más realista, o millones de pesos. ¿Ok? Ya está.
Lo que les dije, les dije, mira, hoy día tengo 100, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y en un año más, ¿no es cierto? Yo quiero guardar esa plata durante un año entero. El 5% es anual. Ojo, digamos que esto es una tasa anual. Porcentaje anual. La pregunta va a ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto voy a tener, ¿no es cierto?, en un año más? Bueno, es fácil, ¿no es cierto? Voy a decir, mira, yo lo que voy a tener, ¿no es cierto?, en un año más, ¿no es cierto?, va a ser, teníamos la fórmula, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no es cierto?, que era C por 1 más I elevado a N. ¿No es así? Bueno, en este caso es re fácil, ¿no es cierto? Porque vamos a decir, mira, entonces el capital en un tiempo más, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser igual a esos 100 por 1 más la tasa de descuento elevado a 1. Ahí está, 105. Fácil, ¿no es cierto? Y si yo lo quiero tener en un año, eso es un año. Y si yo quiero tener guardada la plata 2 años, bueno, eso significa que yo voy a tener los 100, va a ser igual a esos mismos 100, ¿no es cierto? Por 1 más eso, pero ahora va a ser al cuadrado, a 2. Y aquí, mira, no es 110, es 110,25. ¿Te das cuenta? Si yo hubiera sacado los intereses, ¿no es cierto? Que si yo hubiera vuelto a depositar los 100, ¿no es cierto? Habría ganado 110. Y eso es interés simple. Pero es interés compuesto. Y yo voy ganando, ¿no es cierto? Porcentualmente, ¿no es cierto? Sobre el capital reinvertido. O sea, esto que está acá, ese número, ¿no es cierto? Que tengo acá, ¿no es cierto? Es el 105, es decir, el capital más intereses, de nuevo puesto intereses. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero ahora yo podría preguntarme, ¿no es cierto?, lo que les decía. Supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que alguien, el ejemplo que habíamos dado recién. Ahora supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que alguien me dice, mira, tengo un, qué sé yo, un depósito a plazo, a un año plazo, 150, ¿ok? Yo voy a decir, mira, tengo un depósito a plazo a un año, por, digamos, 150. 150 por 150 millones, ¿no es cierto?, por ejemplo, a un año. ¿Cuánto vale ese depósito a plazo hoy día? Esa es la pregunta. Te dice, mira, tengo un depósito a plazo a un año, ¿no es cierto? Te lo endoso. Es decir, te lo entrego a ti, ¿no es cierto?, para que tú lo cobres en un año más. ¿Cuánto le doy hoy día por esos 150 millones? Bueno, si es a un año, ¿no es cierto?, significa que, pongamos acá el 150, ¿no es cierto? Ahí está los 150, ¿no es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que eso vale hoy día, ¿no es cierto?, va a ser igual a 1, a eso, ¿no es cierto?, partido por 1 más la tasa de descuento, esta que está acá. Hoy día, ¿no es cierto?, eso vale 142,86. ¿Estamos claros? ¿Qué significa esto? Esto significa, ¿no es cierto?, que estos 142,86, si yo le pongo en un depósito a plazo al 5% en un año más, ¿no es cierto?, voy a obtener los mismos 150 que están acá. Esto es metodología. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? El valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto?, es la diferencia entre estos dos valores, obviamente, y que está dado por la tasa de interés. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Ahí está con un ejemplo numérico.
No están muy elocuentes hoy día ustedes, muchachos. Ya, pero Ivette Vilca me puso un ok o algo así. Y eso significa, no sé, que se entendió, supongo. Sigamos. Em, volvamos a nuestra pizarra. Ah, la pizarra está negra. Mm. Mm. Ups. Ups. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Ahí se nos había caído un poco la cosa. Bien. Estamos claros en esto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿no es cierto? Entonces podemos tener más claridad sobre este asunto. ¿Ok? Ahora podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, cuánto vale, ¿no es cierto? Un proyecto, ¿no es cierto? De inversión. ¿Ok? Ahora sí podemos. Ups, no he compartido, parece. Mm, no he compartido. No estaba compartiendo la pantalla, ya está. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces podemos ver con propiedad cuánto vale un proyecto de inversión. Dijimos, ¿no es cierto? Entonces que típicamente, ¿no es cierto? Un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Un proyecto, ¿no es cierto? Estaba compuesto de esta manera. Si nosotros le damos tiempos, proyecto. Aquí vamos a mostrar una línea de tiempo. En t igual 0, ¿no es cierto? Voy a tener un negativo, una inversión inicial negativa. ¿Ok? En t igual 1, ¿no es cierto? Voy a tener un flujo de caja positivo, ¿no es cierto? En t igual 2 voy a tener un flujo de caja positivo también, ¿no es cierto? Típicamente. Y así, hasta un t igual n, ¿no es cierto? En que voy a tener un flujo sub n. ¿Ok? Este coeficiente es negativo. ¿Ok? Como ahora sabemos, ¿no es cierto?, que todos estos valores, ¿no es cierto?, están medidos en unidades de tiempo distintas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer una comparación en valor presente, ¿no es cierto?, entre los flujos de caja de distintos periodos, ¿no es cierto?, y la inversión inicial. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, el F1, si yo lo divido por 1 más R, va a quedar como valor actual presente. La equivalencia que mostramos recién, ¿se acuerdan? El F2, ¿no es cierto? Si yo lo divido por 1 más R al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a tenerlo medido en valor de hoy día. El Fn, si yo lo divido por 1 más R elevado a n, lo voy a tener en valor presente de hoy día. Ahí no tengo ningún problema de comparación. Entonces, yo puedo decir, ¿no es cierto? Mira, ahora sí estos valores los puedo comparar, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, si ocurre, ¿no es cierto?, que el negativo de la inversión inicial es menor que, ¿no es cierto?, que el F1 partido por 1 más R más el F2 partido por 1 más R al cuadrado, ¿no es cierto?, más el Fn partido por 1 más R elevado a n. Si esto es menor, ¿no es cierto?, entonces quiere decir que el proyecto es rentable. Porque ahí estoy comparando valores en el mismo momento del tiempo. Este Fn, ¿no es cierto?, que lo gané, qué sé yo, no sé, en 10 años más, ¿no es cierto?, está puesto, expresado en valores de hoy día. ¿Se dan cuenta? Este F1, ¿no es cierto?, que es la ganancia que voy a obtener el próximo año, un año después de haber hecho el proyecto, ¿no es cierto?, está medido en pesos de hoy día. Por tanto, esto es comparable. ¿Ok? La alternativa, ¿no es cierto?, puedo decir, mira, si yo hago simplemente la suma, si yo digo, mira, menos I sub I más F1 partido por 1 más R más F2 partido por 1 más R al cuadrado más Fn 1 más R elevado a n, si esto es mayor que 0, ¿no es cierto? Estoy diciendo lo mismo que arriba. Significa que el proyecto es rentable. ¿Ok? Chanchitos, se los presento. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es el valor actual neto. Esto se llama valor actual neto.
Eso se llama valor actual neto, ¿no es cierto? Y se abrevia normalmente como VAN. Y eso, muchachos, es la principal forma en que se mide la rentabilidad de proyectos. Hay otras, pero esta es la principal, ¿no es cierto? Es la más importante, ¿no es cierto? De hecho, es la más significativa de todo esto, ¿ok? Eh, todas las otras mediciones de rentabilidad de proyectos, ¿no es cierto?, tienen algunas pifias, tienen algunos errores, ¿no es cierto?, pueden entregar resultados engañosos. Esta es la menos engañosa de todas, ¿ok? El VAN, ¿no es cierto?, en general tiene altas propiedades, ¿no es cierto?, que lo hacen muy interesante, ¿no es cierto?, justamente porque te entrega, ¿no es cierto?, un coeficiente, ¿no es cierto?, que indica con pocas ambigüedades, ¿no es cierto?, si un proyecto vale la pena hacerlo o no, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Queda claro este asunto, muchachos? Bien. ¿En vista que está claro? Ahora, el problema que tiene esto, ¿no es cierto?, es que esta cuestión tiene algunos problemas de matemáticos, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula una cosa como esa? ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, son situaciones un poco de laboratorio, ¿no es cierto?, pero que tienen cierto sentido. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, son bastante usuales, ¿no es cierto?, en evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, que vamos, un poco de cálculo de esta cosa. ¿Ok? Y nos va a permitir identificar algunas cuestiones que son bien, como bien importantes. De hecho, les va a servir para la vida diaria, ¿no es cierto?, para calcular una serie de cosas a ustedes también que son como importantonas. Mira, partamos por hacer algunas simplificaciones. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el VAN de un proyecto, ¿no es cierto?, el VAN es comparar, ¿no es cierto?, que si yo un flujo 0 más un flujo 1 partido por 1 más R, más un flujo 2 partido por 1 más R al cuadrado, más, pongamos un flujo 3 partido por 1 más R al cubo, más un Fn partido por 1 más R elevado a n. ¿Ok? La pregunta, obviamente, ¿no es cierto?, que ustedes me van a hacer, ¿no es cierto?, es decir, oye, ¿cómo sumamos toda esta historia? ¿O no? ¿Se puede sumar esa cuestión? Esto tienen que haberlo visto en álgebra. ¿Ok? Llamémosle a esta cosa que está acá, llamémosle S. ¿Les tinca? Y supongamos, ¿no es cierto?, que F1 igual F2 igual F3 igual Fn. O sea, lo que estamos pensando, ¿no es cierto?, es que tenemos un perfil de un proyecto, ¿no es cierto?, en que todos los flujos son iguales. Yo gano lo mismo todos los años, ¿no es cierto?, durante una cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, que es cualquier tiempo. ¿Ok? Por ahora. ¿Ok? ¿Podemos sumar esa cuestión? Ustedes pasaron por álgebra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mira, nuestro problema va a ser sumar este asunto, ¿no es cierto? Por lo que estoy entendiendo, parece que esto no lo vieron en álgebra, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, hagamos una cosa como esta. Digamos que 1 partido por 1 más R, eso va a ser igual a A. Llamémosle A. ¿Les tinca? Entonces, nuestro problema, la suma, ¿no es cierto?, va a ser igual a por F1 más A cuadrado por F2 más A al cubo por F3 más A elevado a N por, aquí entre medio, ¿no es cierto?, por Fn. ¿Ok? ¿Sí? Ahora hagamos una cosa loca. Multipliquemos todo esto por A. Me queda S por A va a ser igual a qué cosa? A cuadrado por F1 más, borremos el subíndice, ¿les tinca? Porque sabemos que todos los flujos son iguales, ¿no es cierto? Digamos que A cuadrado por A cubo, ¿no es cierto?, por F más A la cuarta por F, ¿no es cierto?, más A elevado a N más 1 por F. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagamos la siguiente operación. Hagamos S
menos SA. La suma menos SA. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Me queda que este se me va con este, ¿no es cierto? Este Q se me va con este 4 se va con este A elevado a N por Fn, ¿no es cierto? Va a estar con uno que está acá. Esta resta, ¿no es cierto? Me va a quedar convertido en un A por F, ¿no es cierto? Menos A por F elevado a N más 1. ¿Sí? Factoricemos. Me queda S por 1 menos A es igual a F por A menos eh, mm, menos A elevado a N más 1. ¿Sí? Sigamos. Seguimos más allá. Habíamos quedado que S por 1 menos A era igual a F por A. Espérate, déjame ver si me acuerdo. Menos A elevado a N más 1. ¿Sí? O sea, S va a ser igual a F A menos A elevado a N más 1, menos 1, partido por 1 menos A. ¿Sí? Eso. ¿Y esto qué significa? Bueno, ahora volvamos a la expresión inicial. Esto es igual, ¿no es cierto? A F por 1 partido por 1 más R menos 1 partido por 1 más R elevado elevado a N menos 1, ¿no es cierto? Partido por 1 menos 1 partido por 1 más R. ¿Eh? ¿Y eso aquí es igual? Bueno, 1 más R, 1 más R, menos 1. ¿No es así? Estoy restando abajo. ¿Y arriba qué es lo que me queda? Bueno, me queda 1 más R, elevado a N menos 1. N más 1 a todo esto es eso. No sé dónde saqué ese menos 1, es N más 1. Ahí, corrijo. R elevado a N más 1. Estoy haciendo una resta arriba, simplemente, ¿no es cierto? Me queda 1 más R elevado a N más 1 menos 1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que ese 1 se me da con ese. ¿Ok? Este otro, 1 más R, va hacia arriba. Este 1 más R pasa multiplicando por acá arriba. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que me queda? Me queda 1 más... me queda 1 más R elevado a N más 1 menos 1, ¿no es cierto? Menos 1. Todo esto por 1 más R, ¿no es cierto? Partido por R, factor de 1 más R, elevado a N más 1. ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Bueno, este 1 más R se me va con este 1. ¿Ok? ¿Sí? Y esto significa que tengo acá 1 más R elevado a N más 1 menos 1 sobre R 1 más R elevado a N. Fin. Tengo calculado el valor de esa suma. ¿Ok?
Esto es un coeficiente, ¿no es cierto?, que ustedes lo pueden calcular, ¿no es cierto? Pueden meterle en una calculadora, ¿no es cierto? Y es muy fácil de calcular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Sí? Sí, fantástico. De manera tal, ¿no es cierto, muchachos? ¿No es cierto? Es que, fíjense que esta expresión que está acá, ¿no es cierto? Sigamos por acá. No sé si tiene sentido. La pizarra me queda chica, aquí es el único problema. Ah, ah, digamos, fíjate tú, ¿no es cierto? Entonces que S, ¿no es cierto? Es igual a F, ¿no es cierto? Por 1 más R elevado a... Lo malo es no saber hacer las cosas de memoria. N más 1 menos 1 sobre 1 más R por R. Eso. Te queda una equivalencia de flujos. O sea, S, ¿no es cierto? Es eso, ¿no es cierto? Es igual al flujo constante, ¿no es cierto? Multiplicado por este coeficiente. Y al revés. O sea, F también podemos verlo como S, ¿no es cierto? Por 1 más R elevado a N por R sobre 1 más R elevado a N más 1 menos 1. ¿Ok? Chachos, esta cosa que está acá, ¿no es cierto? Ustedes pueden usarla para calcular, qué sé yo, créditos, por ejemplo. ¿Ok? Si ustedes le prestan, qué sé yo, eh, no sé, le prestan 100 lucas hoy día, ¿no es cierto? Y qué sé yo, y le exigen pagar 10 lucas durante un año, bueno, ustedes pueden saber cuánto es el flujo eh, cuánta es la tasa de interés, por ejemplo, que les cobran con eso. ¿Ok? O al revés, ¿no es cierto? Si les dicen, mira, te presto 100 lucas hoy día, pero una tasa durante un año, ¿no es cierto? Qué sé yo, a una tasa de interés mensual del 1%, por decirte algo, eh, tú puedes calcular cuánto vas a pagar mensualmente. ¿Te das cuenta? Um, eso, básicamente, ¿no es cierto? Para eso sirve este tipo de cálculos. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Este cálculo, ¿no es cierto? Como les digo, es un cálculo bastante elemental, ¿no es cierto? No tiene ¿cómo se llama esto? Mucha ciencia, ¿no es cierto? La única gracia que tiene, ¿no es cierto?, es el cálculo por telescópica, que tienen que haberlo visto ustedes en álgebra eso. Las sumatorias, ¿no es cierto? El cálculo de sumatorias con telescópica, ¿se acuerdan de haberlo visto en clase eso? ¿Sí o no? Bien, un caso bien particular, ¿no es cierto? Es el caso, ¿no es cierto?, cuando n tiende a infinito, cuando son muchos periodos. Aquí, cuidado con esto, ¿no es cierto, muchachos? Lo infinito, ¿no es cierto?, puede sonar un tiempo muy largo, ¿no es cierto?, pero en realidad no es tan largo. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del cálculo de matemáticas financieras como esta, ¿no es cierto? Cualquier n superior a 40, ¿no es cierto?, se aproxima bastante al infinito, a empezar. O sea, por ejemplo, que si yo, y visto desde el punto de vista de los proyectos, ¿no es cierto? Un proyecto, ¿no es cierto?, que se replica, ¿no es cierto?, qué sé yo, que puede durar, no sé, 50 años, por decirte algo, se parece bastante a esta cosa, ¿ok? A un cálculo al infinito. De hecho, hay instrumentos financieros, ¿no es cierto?, que son infinitos, ¿ok? O sea, bonos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que prometen un pago anual, ¿no es cierto?, para siempre, por ejemplo, ¿ok? N es infinito en ese caso, ¿ok? ¿Cuánto vale, ¿no es cierto?, qué sé yo, que alguien no sé, pero en el caso, ¿por qué es importante este caso, ¿no es cierto?, en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Básicamente porque si ustedes piensan, por ejemplo, qué sé yo, en comprar un terreno, por ejemplo, ¿cuánto dura la Tierra? Bueno, la duración de la Tierra es infinita, ¿ok? En el caso de agricultura, ¿no es cierto? Es como bien relevante, ¿no es cierto?, conocer este cálculo. Eh, ¿Qué pasa cuando esta cuestión es al infinito? Bueno, aquí veamos, ¿no es cierto?, lo que ocurre un poco acá, ¿ok? Fíjate en esta expresión que está acá. Dale de nuevo. Esta que está acá.
¿Ok? Esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, nos va a dar esa cuestión. A ver, ¿cómo la copiamos? Veamos. En una parte del proceso habíamos dicho que, mira, S, ¿no es cierto? S habíamos dicho, ¿no es cierto?, era igual a F, ¿no es cierto? Factor de... No, es el problema, muchachos, que su profesor no se sabe las cosas de memoria. Menos A elevado a N más 1, partido por 1 menos A. ¿Cierto? Eso lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el cálculo anterior. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si el N es infinito ahora? Bueno, fíjate, ¿no es cierto?, que A es igual a 1 más R, 1 sobre 1 más R. ¿Ok? O sea, este coeficiente que está acá, 1 sobre 1 más R, ¿no es cierto?, elevado a N más 1, y N es infinito. ¿Cuánto es este A elevado a N más 1? Bueno, fácil, esta cuestión es 0, ¿no es cierto? Si yo elevo esto al infinito, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que me va a quedar? 0, ¿no es cierto? 1 más R es un número positivo, una tasa de interés, ¿no es cierto? Esto es un número mayor que 1. Y por tanto el coeficiente entero, ¿no es cierto?, es un número menor que 1, es un 0, algo, ¿ok? 0,8, ¿no es cierto?, qué sé yo, si uno le eleva al infinito eso, le va a dar 0, ¿ok? Entonces, lo que me queda acá, esto me queda como F, factor de A, 1 menos A, ¿ok? Y eso es igual a F, factor de 1 sobre 1 más R, sobre 1 menos 1 sobre 1 más R. Es igual entonces a 1 más R acá abajo, ¿no es cierto? 1 menos 1 más R. 1, 1 más R. ¿Ok? De nuevo, los 1 se me cancelan. ¿Ok? Este 1 más R se me va con ese 1 más R de ahí. ¿No es así? Por lo tanto, ¿no es cierto?, me queda, anotamos, que S, ¿no es cierto?, es igual a F sobre R. Fíjense que esto les permite obtener un cálculo, ¿no es cierto?, muy directo, muy rápido, ¿no es cierto?, de la rentabilidad, ¿no es cierto?, de un activo, ¿no es cierto?, que tiene una duración infinita. ¿Cuánto vale, ¿no es cierto?, un activo, ¿no es cierto?, que genera una cierta rentabilidad periódica para siempre, ¿no es cierto?, en valor presente. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto, muchachos?, es una regla que se utiliza muchísimo, ¿no es cierto?, en la gestión de activos inmobiliarios, por ejemplo, y en la gestión, ¿no es cierto?, de el valor de la tierra. A ver, ejemplo, la semana pasada, ¿no es cierto?, que sé yo, se remató un terreno acá muy cerca de donde yo vivo, acá en el kilómetro 3,5 de Azapa. ¿Ok? Media hectárea con agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuánto vale media hectárea con agua en el Valle de Azapa? Kilómetro 3,5. ¿Ni idea? Bueno, se los digo. El valor de eso, ¿no es cierto?, el precio de eso, ¿no es cierto?, fue de 200 millones. ¿Ok? 200 millones de pesos, ¿no es cierto?, media hectárea con agua. Eso significa que 200 es igual a un F, ¿no es cierto? Digamos que la tasa de descuento sea un 10% al año. Hoy día está más o menos en eso. O sea, a partir del 0,1. ¿Ok? ¿Cuánto es el flujo mensual, ¿no es cierto?, anual que debería rendir una hectárea de tierra, una media hectárea de tierra, ¿no es cierto?, en Zapa? Bueno, 0,1 por 200, o sea, es 20. 20 es igual al flujo. Uno debería ganar, ¿no es cierto?, alrededor de 20 millones de pesos al año, ¿no es cierto?, por media hectárea de tierra en Azapa. ¿Se dan cuenta? O se los digo de esta otra manera. Si la tasa de interés es un 10%, ¿no es cierto?, más o menos al año,
créanme, eso es una rentabilidad más o menos normal en lo que tiene que ver con tierras, ¿no es cierto? Gestión inmobiliaria, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Significa que si ustedes tienen un proyecto, ¿no es cierto?, que les rente 20 millones de pesos al año, ¿no es cierto?, están en el precio de mercado. 20 millones de pesos al año, ¿no es cierto?, es 1.600.000 mensual, más o menos. Eso es lo que deberían obtener por media hectárea de tierra. ¿Ok? Esta regla, ¿no es cierto?, de hecho se aplica, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, en un montón de negocios, ¿no es cierto?, qué sé yo, que tienen que ver con gestión inmobiliaria. ¿Ok? Es raro los valores, ¿no? ¿Les suenan raros a ustedes? ¿O no? Bueno, es raro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que esa es la realidad, muchachos. O sea, media hectárea de tierra en Azapa, ¿no es cierto?, rinde del orden de 20 millones de pesos al año, más o menos. ¿Ok? Bien, eso es una aplicación directa, ¿no es cierto?, de este ejemplo, ¿no es cierto?, que lo habíamos visto aplicado a flujos, ¿no es cierto?, con cierto límite. Esto, ¿no es cierto?, es aplicable al caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de cierto tipo de activos, ¿no es cierto?, o bien cierto tipo de instrumentos financieros. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto, muchachos? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Fantástico. Bien. Hay un par de cosas más, ¿no es cierto?, que va a haber que ver, ¿ok? Porque aquí estamos dando por hecho, ¿no es cierto?, ciertas tasas de interés, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Pero aquí hay otras cosas más, ¿no es cierto?, que son medio problemáticas. La composición de tasas, ¿no es cierto?, qué sé yo, y otras cuestiones más que son como de detalle, ¿no es cierto?, pero que tienen sentido. Eh, pero estamos en las 10:30, deberíamos parar unos 5 minutos, unos 5 o 10 minutos para volver, ¿les parece? A ver, partamos por preguntas. ¿Preguntas sobre este asunto? ¿Hay algo que esté claro, que te obscuro algo? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? ¿Quieren que paremos 10 minutos, ¿no es cierto?, y continuamos después? ¿O seguimos de largo, ¿no es cierto?, hasta, no sé, pues, hasta las 11:30, una cosa de ese estilo, 11:15, 11:45, algo así. ¿Qué les parece? ¿Paramos 10 minutos, igual que las clases? Paremos un rato, ya, ok. A ver si hay preguntas o algo, ¿ok? Eh, Paramos entonces ahora y volvemos en 10 minutos más, ¿ok? ¿Les parece? Voy a dejar de grabar unos 10 minutitos.